está bien, muchas gracias. No, perfecto. Entonces, lo que habíamos visto en la clase pasada era la definición de PBI, el concepto, lo repetimos muchas veces, pero es fundamental. Habíamos dicho que era el valor de todos los bienes y servicios finales producidos dentro de un territorio en un periodo, y esa magnitud la podíamos medir a través de diferentes métodos. Vimos el método del producto, el método del ingreso, el método del gasto. Eran diferentes formas, pero arribábamos a un mismo valor, ¿sí? El PBI por los tres métodos nos daba lo mismo. Después habíamos visto, como me preguntaban recién, para pasar de interno a nacional, de precio de mercado a costo de factores, que ahí nosotros lo que hacíamos era pasar del Producto Bruto Interno a precios de mercado, al ingreso personal y luego al ingreso personal disponible. Esta última magnitud es importante determinarla correctamente porque de ese valor una parte se destina a consumo y una parte va a ahorro, que es una unidad que viene en un par de clases. Más adelante vamos a desarrollar bien el tema de ahorro y consumo. Habíamos visto algunos datos, habíamos visto qué pasaba con el valor agregado por el Estado en relación a los servicios públicos que provee el Estado. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que era el único ítem que lo tenían que agregar por los tres métodos para llegar al valor agregado total? ¿Sí? Bueno, de matriz insumo-producto, creo que con los videos y con lo que fueron resolviendo ayer de los ejercicios, no sé si tienen alguna duda específica de matriz. Lo más importante de la matriz insumo-producto, que fue el objetivo de los videos, es que puedan entender qué es la matriz y cómo se lee, ¿sí? Una vez que ustedes saben cómo se interrelacionan los sectores productivos, qué se venden y compran entre sí, cuáles son los pagos a los factores productivos que hace cada uno de los sectores, y también el destino de los bienes y servicios que producen esos sectores, si se los venden como insumos a las empresas, o si son destinados al consumo de las familias, o son bienes de capital, o se venden al exterior. Fíjense que si ustedes miran la matriz, como la estudiaron ayer, pueden calcular el valor agregado por los tres métodos, ¿sí? Pero básicamente entender qué es la matriz y saber leerla, ¿sí? Y cuando vean la semana que viene la matriz de coeficientes técnicos y la matriz de requerimientos directos e indirectos, también saber para qué se utilizan y para qué sirven esas matrices, y saberlas aplicar. ¿No hay ninguna duda entonces de lo que vimos en la clase anterior? Entonces vamos a avanzar con la unidad 2. Bien, crecimiento y desarrollo, ¿sí? Esta unidad tiene que ver mucho con lo que es crecimiento económico y desarrollo. ¿Les parece que son sinónimos crecimiento y desarrollo económico? Bien, antes de que puedan, por ahí vamos a pensarlo desde el punto de vista cómo vamos a medir el crecimiento económico, ¿sí? ¿Se acuerdan que en la clase pasada habíamos visto el término PBI, que lo podíamos tener en valores nominales, en términos nominales, o en términos reales o constantes, ¿sí? En términos nominales o corrientes se refería al Producto Bruto Interno en pesos de cada uno de los periodos para lo que es calculado, ¿sí? Entonces nosotros podíamos tener un PBI de 20.000 pesos para el año 2019 y un PBI de 25.000 pesos para el año 2020, ¿sí? El problema era que en términos nominales los 20.000 eran pesos de 2019, a los valores de 2019, y el PBI de 2020 en pesos de 2020. Entonces, si había estabilidad de precios, son comparables y el PBI nominal coincide con el PBI real.
Pero cuando hay variación en los precios de los bienes y servicios en la economía, y eso es generalizado y sostenido en el tiempo, o sea, hay inflación, entonces no podemos compararlo en términos nominales, ¿sí? Tenemos que sacar ese efecto de la inflación y nos interesa el PBI en términos reales. Habíamos visto un ejemplo que yo nos daba el PBI en términos nominales, nos daba como que crecía, pero ya veíamos que era porque habían subido mucho los precios, pero se producían menor cantidad de bienes y servicios. Entonces nosotros nos interesa el PBI en términos reales para poder determinar si en una economía hubo crecimiento económico o no. Entonces, ¿cómo? Profe, Sí, yo tenía apuntado que la descripción que vos nos habías hecho era de a precio corriente o a precio constante, ¿no era? sí. Corriente y nominal son sinónimos. Y constante o real son sinónimos entre sí. Ah, bueno, y entonces yo tenía que a precio corriente o nominal sería el término nominal del año al que está evaluado. Perfecto, sí. Era Y lo que a yo precio, decía recién. Ustedes tienen un PBI para un año que es de 20.000, valorizando las cantidades de bienes y servicios finales que se produjeron en ese periodo a los valores que tenían los bienes y servicios en ese periodo 2019. Y cuando calculan el PBI nominal o corriente de 2020, valorizan las cantidades de bienes y servicios producidas en ese periodo a los valores de 2020. Entonces, en el ejemplo que vimos la clase pasada, se fabricaban mucho menos bienes, creo que era la mitad, ¿sí? En unidades, en cantidades. Pero los precios habían subido muchísimo, entonces en términos nominales nos daba que aumentaba. Entonces nosotros teníamos que pasar ese PBI en términos nominales o corrientes a una serie de PBI en términos reales o constantes. Que yo no se los expliqué en detenimiento porque la parte de inflación y de cómo transformamos valores nominales o reales lo vamos a ver más adelante en la cursada y una bolilla específica de eso. Pero lo que sí quería que les quede claro es que en términos reales o constantes le sacábamos ese efecto de la variación de precio y en realidad nos basábamos en las cantidades producidas, ¿sí? Por eso, claro, digo que con la parte teórica entonces por ahora estaríamos bien. sí, eso a veces es importante, los sinónimos y demás, porque muchas veces pasa eso, se confunden con los conceptos, como yo les decía en la clase pasada, valor agregado y PBI es lo mismo, pero por ahí ustedes estudian el PBI igual a, y les preguntamos cuál es el valor agregado de esta economía y como que por ahí se pierden. Y acá por ahí pasa lo mismo, hay muchas cosas que por ahí son sinónimos o cosas que hay que diferenciar bien, como producto y producción, que a veces lo asimilan como que es lo mismo y es totalmente distinto. Producción es todo, insumos y bienes finales, y producto nos interesa solamente los bienes finales que ya tienen incorporados los insumos. Si no, hacemos una doble contabilización de bienes y servicios. Así que está perfecta la pregunta para que les quede bien claro. No sé si entendieron. Sí, profe. Entonces, lo importante para medir el crecimiento económico es analizar la evolución del PBI en términos reales, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a medir la tasa de crecimiento? En el chat le están preguntando si hay inflación, entonces, ¿hay disminución real de los bienes? Porque creo que usted no lo ve cuando está compartiendo pantalla. Ah, no, yo no lo veo, gracias. En realidad es así. Cuando hay la cantidad de bienes, se produce tanta cantidad, a ver, lo voy a poner, por ahí vamos a acomodar la filmina con algún ejemplo como para que se pueda ver bien. Nosotros el PBI de un periodo, lo que vamos a hacer es la cantidad de cada bien valorizado por el precio de cada bien, ¿sí? Y eso nos da el PBI global, ¿sí? Siguiendo la misma definición.
Entonces nosotros, me quedó medio grande. Bueno, vamos a achicar un poquito, ahora me quedó. A ver. Me queda muy chico, me queda muy grande, a ver ahí. Bien, vamos a hacer así. No me acuerdo cuál ejemplo habíamos visto, pero vamos a suponer dos periodos, ¿sí? 2019 y 2020, ¿sí? Estamos calculando el PBI. Vamos a suponer una economía totalmente simplificada, ¿sí? Que produce un solo bien final, ¿sí? En el año 2019, esa economía produce 1000 unidades de ese bien final y cada unidad vale 10 pesos, ¿sí? Se vende en 2019 a 10 pesos. Entonces nos da que esa economía tiene en el año 2019 un PBI de 10.000 pesos, ¿sí? Es el valor monetario de los bienes finales que se producen en ese territorio en el periodo. Si van teniendo alguna duda, me interrumpen y la vemos. En el año 2020 se fabrican 500 unidades. Pero en 2020, como había inflación, los precios subieron, ¿sí? Entonces cada unidad de ese bien final se vendió a 40 pesos. Con lo cual el PBI para el año 2020, ¿de cuánto es? 500 unidades por 40 pesos, tenemos un PBI de 20.000 pesos. Esta serie de PBI, estos 10.000 y estos 20.000, que es el PBI para 2019 y 2020 respectivamente, es un PBI en términos nominales o corrientes, ¿sí? Estos 10.000 es a los precios de los bienes y servicios del año 2019 y los 20.000 a los precios de los bienes y servicios del año 2020, ¿sí? Entonces, si nosotros lo analizamos en términos, la evolución del PBI en términos nominales o corrientes, nosotros podríamos caer en el error de decir la economía creció, duplicó el PBI entre 2019 y 2020. Estamos mejor, hay más empleo y demás. Sin embargo, a mí me interesa, para poder medir el crecimiento económico, medir la evolución del PBI, pero en términos reales o constantes. Cuando yo mido el PBI en términos reales o constantes, saco ese efecto precio, ¿sí? Entonces tomo un año que tomo como base y valorizo en pesos de ese año el PBI de todos los periodos que tengo en la serie. Acá yo tengo solamente dos, ¿sí? 2019 y 2020. Entonces, cuando yo lo paso al PBI en términos reales, vamos a suponer que yo tomo como base el año 2019, ¿sí? Entonces, el PBI en términos reales del año 2019 me va a quedar igual, siempre el PBI en el año base, en el que tomo de referencia, el nominal y el real coinciden, porque voy a valorizar los bienes a los precios de ese año, ¿sí? Entonces, 10.000 unidades en 2019 a 10 pesos por unidad de 2019 me da un PBI en términos reales para el año 2019 en pesos de 2019 de 10.000. Cuando calculo el PBI en términos reales o constantes del año 2020, pero en pesos de ese periodo base, que en este caso elegí 2019, yo voy a valorizar las 500 unidades producidas en 2020 a los precios de 2019, de ese periodo base, para ver en términos reales qué pasó, ¿sí? Entonces, ¿a qué valor voy a valorizar las 500 unidades?
A 10 pesos. 10 pesos. Perfecto. Entonces, 500 por 10 me da que el PBI de 2020 expresado en pesos de 2019 me da 5.000, ¿sí? Entonces, esto que yo les puse abajo es la serie del PBI en términos reales, constantes, en pesos de un mismo periodo, que no importa si es 2019, 2020 o 2015, pero valorizo toda la serie en pesos de un mismo periodo para poder comparar y realmente, en términos reales, saber si aumentó, se mantuvo igual o disminuyó, ¿sí? Como nosotros ahora estamos intentando descifrar crecimiento, desarrollo, si son sinónimos, si se relacionan, si no se relacionan, lo primero que yo les quiero enseñar es cómo medimos ese crecimiento económico. Y ese crecimiento económico lo vamos a medir a través de la evolución del PBI en términos reales. Por eso lo que yo voy a usar es esta información que hicimos acá abajo, ¿sí? Cuando yo valoricé para los 2 años en pesos de un mismo periodo, que en este caso fue 2019. Si después quieren hacer la prueba y practicar y valorizan en pesos de 2020, el crecimiento económico les va a dar igual. Lo que pasa es que van a valorizar tanto para 2019 y 2020 a 40 pesos, porque lo van a hacer en pesos de 2020. Pero es indistinto cuál elijo como base, lo importante es que me quede todo en pesos de un mismo año, toda la serie de años en pesos de un mismo periodo. Entonces, yo ahora lo que quiero hacer es saber si esta economía creció o no creció, ¿sí? Entonces yo lo que voy a calcular es la evolución del PBI en términos reales entre el año 2019 y 2020. Para simplificarles, recuerden, en microeconomía, ¿se acuerdan cuando calculábamos elasticidad? ¿Sí? El coeficiente de elasticidad precio de la demanda, que en el numerador poníamos la variación porcentual en la cantidad demandada, y abajo poníamos la variación porcentual en el precio del bien X, ¿sí? La cantidad demandada de X era en el numerador. Nosotros, ¿cómo sacamos una variación porcentual? ¿Cómo sacábamos la variación porcentual en la cantidad demandada? Cantidad final menos cantidad inicial sobre cantidad inicial. Y a eso lo podíamos multiplicar por 100 para tenerlo en términos porcentuales. Acá es lo mismo, acá vamos a calcular una variación porcentual del PBI en términos reales entre 2 periodos. En este caso, 2019 y 2020. Con lo cual, en el numerador vamos a tener el PBI del 2020 menos el PBI del 2019. ¿Y sobre qué lo voy a dividir? Era PBI 2020. cantidad inicial sobre cantidad inicial, ¿sí? Acá es lo mismo, PBI 2020 menos PBI 2019 dividido el PBI 2019. Si lo comparo con el PBI de 2019 para saber si creció o no y en qué magnitud. Si se pierden, me interrumpen, por favor. Entonces, lo esencial acá es que ustedes tengan como variable el PBI en términos reales. Nuestro PBI en términos reales, en pesos de un mismo periodo, que es 2019, es para el año 2020, 5.000, menos PBI del año 2019, 10.000. Acá es importante que pongamos el paréntesis. A eso lo vamos a dividir por el PBI 2019, que era de 10.000. Y a eso lo multiplicamos por 100, ¿sí? Si queremos tenerlo en términos porcentuales, es lo mismo.
Entonces, acá nosotros tenemos, acá me quedó mi, Profe, pero te da negativo. bien, perfecto, eso es interesante. Esta evolución del PBI en términos reales a mí me puede dar positiva, negativa o nula. Depende si me Entonces queda no creció. o me queda negativa o me da 0, es la afirmación que yo voy a poder hacer de si el país creció en términos económicos, si decreció o si se mantuvo estable. En este caso, 5.000 menos 10.000 les quedan menos 5.000 en el numerador, dividido 10.000, les Te da queda, menos 50. claro, les queda 0,5 o 50% negativo. El signo negativo, ¿qué les parece que les dice? ¿Que el país creció o decreció? Decreció. Decreció. Perfecto. Entonces, cuando la evolución del PBI en términos reales entre dos periodos da negativo, eso significa que no hubo crecimiento económico, sino todo lo contrario, ¿sí? Que el país decreció en términos económicos y el 50% en este caso les da la magnitud de ese crecimiento o decrecimiento en este caso. Se está por cortar, volvemos a conectar con el mismo enlace. Si acá nos hubiera quedado positivo, hubiéramos dicho que hubo crecimiento económico y la magnitud nos da, por ejemplo, si es de un 20%, un 5%, un 8%, el país creció un tanto por ciento entre ambos periodos. Y si les diera 0, es que el país se mantuvo, ni creció ni decreció. Entonces, si nosotros lo que nos interesa es crecimiento económico, vamos a tomar la serie de PBI en términos reales o constantes y vamos a analizar a través de esta fórmula la variación, ¿sí? La evolución. Si me da positivo, es que hubo crecimiento económico. ¿Hasta ahí vamos? En definitiva, Sí, lo que se significa entendió es que se producen mayor cantidad de bienes y servicios finales en la economía, lo que implicaría, al menos en principio, mayor empleo, mayor consumo, mayor inversión, o sea, sería positivo en términos económicos para ese país. Entonces, que haya crecimiento económico, ¿les parece que garantiza el desarrollo económico? Para mí crecimiento y la otra palabra no son lo mismo. Bien, perfecto. Ahí se está por cortar, así que la respuesta la tenemos en 5 minutos. Si quieren, prepárense el mate o acomoden. Estamos al mismo link. O tendremos la suerte, no sé si suerte porque ustedes me estuvieron escuchando más de 2 horas seguidas. Acá a mí me figura que queda menos de 1 minuto, pero la otra vez no se cortó. Igual Sí, se entramos corta. al mismo link, dijo. Ah, gracias. Sí, el mismo link. Cortamos. Bueno, cortamos si quieren o esperemos que se corte. Yo más que nada para que puedan descansar.